Hola, en la clase anterior vimos que hay una relación entre una circunferencia y dos cuerdas que pasen por P. Es decir, si teníamos una cuerda AB y una cuerda CD, íbamos a tener que PA por PB era lo mismo que PC por PD, sin importar si el punto P estaba afuera o adentro o sobre la circunferencia. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es que esa relación, ese producto es una constante y que podemos expresarla en términos del centro de la circunferencia, en este caso el punto O, y el radio de la circunferencia, que sería R. Primero vamos con el caso cuando P está afuera de la circunferencia. Trazamos una tangente a la circunferencia que pase por P y que sea tangente en el punto X. Voy a trazar los segmentos XO y el segmento PO. Como la recta PX es tangente a la circunferencia, eso quiere decir que esta recta PX y el segmento OX son perpendiculares. De manera que el triángulo OPX es un triángulo rectángulo al cual le podemos aplicar Pitágoras. Entonces nos queda que PX cuadrada es lo mismo que PO cuadrada menos R cuadrada. Y esto ya habíamos visto que si yo tenía cualquier otra cuerda que pasara por P, vamos a decir que esa cuerda corta a la circunferencia en los puntos A y B, teníamos que PX cuadrada es lo mismo que PA por PB. Es decir, para cualquier cuerda que pase por P, siempre vamos a tener que PA por PB es lo mismo que PO cuadrada menos R cuadrada. Eso es una constante porque observen que la distancia de P a O nunca cambia y el radio es una constante. Entonces tenemos una constante. Además, en este caso, el segmento PO es mayor que el segmento OX, que es el radio. Es decir, PO cuadrada es mayor que R cuadrada. Esto es una constante positiva. Ahora veamos el caso cuando P está dentro de la circunferencia. Entonces voy a trazar una cuerda que pase por P y vamos a llamar a los puntos de corte con la circunferencia A y B. Lo que nos interesa es expresar el producto PA por PB en términos de O y del radio de la circunferencia. Voy a trazar otra cuerda que pase por P y por el punto O. A los puntos de corte con la circunferencia vamos a llamarlos C y D. Por lo que ya hemos visto, tenemos que PA por PB es igual a PC por PD. Como P, C y O son colineales, entonces yo puedo expresar a PC como PO más OC. Análogamente, como P, O y D son colineales, puedo expresar a PD como PO más OD. Pero CD es un diámetro. Eso quiere decir que OC y OD miden lo que mide el radio de la circunferencia, es decir, R, pero tienen sentidos opuestos. Eso quiere decir que si uno es R, el otro tiene que ser menos R. Esto lo expreso como PO más R por PO menos R. Cuando hago el producto, eso me queda como una diferencia de cuadrados, PO cuadrada menos R cuadrada. Es la misma constante que obtuvimos cuando P está por fuera de la circunferencia. Esta constante es negativa porque P está dentro de la circunferencia, entonces PO es menor que el radio. El último caso es cuando P está sobre la circunferencia, es decir, coincide con uno de los extremos de la cuerda. En este caso sabemos que PA por PB es igual a 0, pero además PO es un radio de la circunferencia, entonces también tenemos que PO cuadrada menos R cuadrada es igual a 0. Es decir, volvemos a tener esta misma constante y expresada en términos del centro y el radio de la circunferencia. A esta constante la conocemos como potencia del punto P respecto a la circunferencia. Ya vimos que cuando está afuera de la circunferencia es positiva, cuando está sobre la circunferencia es 0 y cuando está dentro de la circunferencia es una constante negativa. Ahora vamos a considerar dos circunferencias de centros y radios distintos. Estas circunferencias podrían ser ajenas, pueden tocarse en un punto o en dos puntos, una puede estar dentro de la otra, solo que no sean de centros iguales. La pregunta es, si dadas estas dos circunferencias, podemos encontrar algún punto que tenga la misma potencia a una circunferencia que a la otra. Es decir, cuando yo tengo un punto cualquiera en el plano, pues yo sé que la potencia de este punto respecto a la primera circunferencia es PO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado, donde R1 es su radio, y la potencia a la otra circunferencia es PO2 al cuadrado menos el radio de la circunferencia, que en este caso vamos a llamarle R2. Esas dos constantes no necesariamente son iguales, pero a nosotros nos interesa el lugar geométrico de los puntos que satisfacen que la potencia a la primera circunferencia
es la misma a la segunda circunferencia. Observa que cuando las circunferencias se tocan al menos en un punto, ese punto satisface lo que queremos, porque la potencia de este punto a la primera circunferencia es 0 porque está sobre la circunferencia. Y su potencia a la segunda circunferencia, como también está sobre la circunferencia, también es 0. Eso quiere decir que este punto A está en el lugar geométrico que queremos, ya sea que estas dos circunferencias sean tangentes o bien que estas dos circunferencias tengan dos puntos en común. Eso quiere decir que este otro punto también está en ese lugar geométrico que estamos buscando. Vamos a demostrar que si estas dos circunferencias se cortan al menos en un punto A, entonces el lugar geométrico de los puntos P, tales que su potencia AC1 es igual a su potencia AC2, es la recta L perpendicular a la línea de los centros O1, O2 y que pasa por A. Para la demostración tenemos dos casos, que las circunferencias se corten en dos puntos o que sean tangentes y solo se corten en un único punto. Primero vamos al caso cuando se cortan en dos puntos. Vamos a denotar al lugar geométrico por LG, en donde son los puntos del plano, tales que PO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado, es decir, su potencia con respecto a la primera circunferencia, es igual a su potencia respecto a la segunda circunferencia, que es PO2 al cuadrado, menos R2 al cuadrado. Lo que estamos afirmando es que ese lugar geométrico, si yo trazo la línea de los centros, es igual a la recta que es perpendicular a la línea de los centros y que pasa por A, es decir, esta recta roja. Para demostrar este resultado vamos a utilizar un problema que se deja como ejercicio muchas veces en Geometría Moderna 1 y es ver a la altura de un triángulo como un lugar geométrico. Si tenemos un triángulo ABC, cualquiera, y HA es la altura que pasa por el vértice A, entonces un punto P vive en esa altura si y solo si PB al cuadrado, es decir, la distancia de P a un vértice al cuadrado, menos la distancia de P al tercer vértice al cuadrado, es igual a la longitud del lado AB al cuadrado menos la longitud del lado AC al cuadrado. Entonces, volviendo a nuestra demostración, voy a considerar un punto P cualquiera en el plano que está en el lugar geométrico, es decir, satisface esta igualdad. Entonces yo voy a tener que PO1 al cuadrado menos PO2 al cuadrado es lo mismo que R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Lo único que hice fue pasar R1 del otro lado y PO2 al cuadrado del otro lado. Si se fijan, tenemos lo que dice el resultado con el triángulo AO1, O2, es decir, la distancia de P al vértice O1 al cuadrado menos la distancia de P al vértice O2 al cuadrado es igual a la longitud del lado AO1 al cuadrado menos la longitud del lado AO2 al cuadrado. Eso quiere decir que P tiene que vivir forzosamente en la altura de este triángulo que pasa por A, pero esa altura es justamente la recta L porque es la perpendicular al segmento O1, O2 que pasa por A. Es decir, mi punto P debe de vivir sobre esta recta roja. La otra contención, si P vive en esta recta roja, por el mismo resultado tenemos que como L es la altura de este triángulo, pues entonces PO1 al cuadrado menos PO2 al cuadrado debe de ser igual a R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Eso quiere decir que tengo que se satisface ahora esta ecuación por vivir en la altura. Vuelvo a pasar R1 de un lado y PO2 al cuadrado del otro lado y tengo entonces la igualdad del lugar geométrico y por lo tanto P vive en el lugar geométrico deseado. Ahora vamos a suponer que las circunferencias son tangentes, es decir, solamente tienen al punto A en común y vamos a tomar un punto P en el plano que esté en el lugar geométrico, es decir, satisface esta igualdad. Su potencia a la primera circunferencia es igual a su potencia a la segunda circunferencia. Lo que queremos demostrar es que ese punto P vive en la recta perpendicular a la línea de los centros y que pasa por A. Voy a trazar una recta que sea perpendicular a la línea de los centros y que pase por P. Y también voy a trazar los segmentos PO1 y el segmento PO2. Lo que vamos a tener son dos triángulos rectángulos, el triángulo PO1 con este punto de intersección que vamos a llamarle P' y el triángulo P', P', O2.
Como P está en el lugar geométrico, entonces se cumple que PO1 al cuadrado menos PO2 al cuadrado, es decir, solo pasé PO2 de este lado, es igual a O1A al cuadrado, donde O1A mide el radio de la primera circunferencia, menos O2A al cuadrado, donde O2A mide el radio de la segunda circunferencia. Por Pitágoras vamos a tener que PO1 al cuadrado es lo mismo que P' al cuadrado más P' O1 al cuadrado. Y con el otro triángulo rectángulo tenemos que PO2 al cuadrado es lo mismo que P' al cuadrado más P' O2 al cuadrado. Si nosotros restamos, es decir, tenemos que PO1 al cuadrado menos PO2 al cuadrado es lo mismo que P' O1 al cuadrado menos P' O2 al cuadrado. De esta manera, igualando esta parte con esta última parte que obtuvimos, lo que vamos a tener es que O1A al cuadrado menos O2A al cuadrado es lo mismo que P' O1 al cuadrado menos P' O2 al cuadrado. Como P' O1 y A son colineales, esto lo puedo expresar como P' A más A O1 al cuadrado menos P' A más A O2 al cuadrado. Desarrollando esto, lo que vamos a tener es que es P' A al cuadrado más 2 veces P' A por A O1 más A O1 al cuadrado menos P' A al cuadrado menos 2 veces P' A por AO2 menos AO2 al cuadrado. De aquí lo que tengo es que P' A al cuadrado se va con este P' A al cuadrado. Entonces esto es igual a 2 veces P' A. Voy a factorizar P' A y entonces esto es AO1 menos AO2 más AO1 al cuadrado menos AO2 al cuadrado. Aquí tengo O1A al cuadrado y aquí también tengo A1 al cuadrado, que en realidad esto es R1 al cuadrado, entonces esto se va con esto. Y aquí tengo menos R2 al cuadrado, que se va con este menos R2 al cuadrado. Entonces lo que quiere decir es que este 2P' por A1 menos A2 es igual a 0. Divido entre 2 y entonces voy a tener que P' A por A1, aquí voy a intercambiar letras por este menos, es decir, esto me va a quedar más O2 por A, va a ser igual a 0. Pero si se fijan, AO1 más O2A es lo mismo que O2 O1 igual a 0. Como O2 y O1 son distintos, esto quiere decir que esto no puede ser 0. Eso obliga a que P' A sea igual a 0. Pero eso lo que quiere decir es que entonces P' y A coinciden. Es decir, esta recta verde en realidad es esta misma recta roja. Por lo tanto, pues tenemos que P sí está en nuestra recta L. Finalmente, si ahora suponemos que nuestro P está en la recta L, queremos demostrar que también vive en el lugar geométrico, entonces lo que vamos a tener es, nuevamente si trazamos estos segmentos, pues tenemos triángulos rectángulos y entonces por Pitágoras tenemos que PO1 al cuadrado es igual a PA al cuadrado menos R1 al cuadrado y en el otro triángulo PO2 al cuadrado es lo mismo que PA al cuadrado menos R2 al cuadrado, de donde si restamos, pues obtenemos que PO1 al cuadrado menos PO2 al cuadrado es igual a R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Pasando R1 del otro lado y PO2 del otro lado, pues obtenemos que se satisface esta igualdad de lugar geométrico y por lo tanto nuestro punto P vive en ese lugar geométrico. Así ya hemos demostrado la proposición. Finalmente, cuando nuestras circunferencias son ajenas, si encontramos un punto que esté en nuestro lugar geométrico, yo digo que la demostración es parecida a la que tenemos, es decir, ahora nuestro punto A, que antes era el punto en común entre la circunferencia 1 y la circunferencia 2, pues lo juega este punto que hemos encontrado, ya sea que esté
afuera de la línea de los centros o sobre la línea de los centros, podemos aplicar cualquiera de las dos demostraciones que ya hicimos. Entonces la pregunta que queda es cómo encontrar este punto P, es decir, asegurar la existencia de por lo menos un punto en este lugar geométrico para que entonces podamos concluir que el lugar geométrico es la recta perpendicular a la línea de los centros que pasa por este punto P. Con esto terminamos esta clase.